tenemos que hablar de política. La política es la herramienta que permite que tengamos todos los beneficios que ahora tenemos, que en algún momento eran solo un sueño. Es la herramienta con la que generaciones pasadas pelearon y lograron el futuro que ahora nosotros disfrutamos. Por lo tanto, no tenemos derecho a cuestionar el valor de la política. Muchas veces tenemos este hartazgo con hablar del tema porque simplemente solo escuchamos la parte de las consecuencias nefastas de no involucrarnos. Dejar que otros se aprovechen de nuestra necesidad, de nuestra confianza y de nuestra distracción. Sobre todo esa última. Si la política es un arma que logró que el mundo cambiara, conviene revisar por qué tenemos tanto recelo a hablar de ella. Tal vez no es nuestra culpa, pero el resultado lo viviremos nosotros. No podemos seguir con más desidia. Tenemos que aprender. Lo que no enseña la escuela, lo enseña la U de la vida. Yo entiendo que la escuela no hace suficiente énfasis y debo abogar que es por razones más allá de lo que nosotros entendemos cuando estamos en la escuela. A ver, yo lo entendí cuando me gradué. A mí me tocaba votar, por ejemplo, la primera vez que yo voté fue en... Dios mío. En 2004, correcto. Porque en 1999 yo todavía era menor de edad, sin embargo en 2004, casualmente la persona que ganó es una persona que en estos momentos está aspirando a volver a correr, bajo circunstancias totalmente diferentes. Ya han pasado 19 años de eso, y yo creo que nosotros como personas, sobre todo los que no han votado, y esta reflexión y este consejo y estas palabras de orientación y de apoyo van directo a ellos, tienen que entender que esto es una obligación. Nosotros nacemos en un país en donde ya tenemos garantizadas ciertas condiciones y derechos. Quitemos por un momento el asunto de que hay grupos sociales que tienen un enorme privilegio y otros que no lo tienen, pero nacemos con derechos. Nacemos en un país que en este momento tiene una democracia. Y el que se atreva a decir que no tenemos una democracia, simplemente le invito a que se asome a nuestras naciones hermanas de Centroamérica después de Costa Rica. O que estudie un poco de historia, porque bastante falta les hace. No se aprende de política porque el entorno de la escuela no permite que los maestros, de cierta manera, estén abogando por una ideología diferente a la que la escuela defiende. Esto es un tema un poco espinoso, pero es necesario que lo sepamos, porque no podemos simplemente pasarnos la vida diciendo, como en la escuela yo no lo aprendí, no me interesa y no lo voy a aprender. Hay mucho que aprendemos después de terminar la escuela, que es necesario para la vida, y no andamos refunfuñando que la escuela no nos lo enseñaron. Pero la política es importante. Yo siento que la manera en la que los colegios imparten lo básico, al menos esa fue la experiencia que yo viví, se queda corto. Y considerando que hay muchos cambios que se han hecho en los planes de estudio del sistema educativo, no podemos dejar todo eso en manos de la escuela porque, de nuevo, no hay tiempo y no sería lo mejor, considerando también que en cada colegio hay una línea ideológica. Por ejemplo, los que tienen un enfoque religioso, quizás cuando se meten en temas sociales les cuesta hacer esa separación, precisamente porque tienen un enfoque ideológico. No es que sea malo que los colegios tengan enfoques ideológicos, sino que es perjudicial quedarnos solamente con esa versión de la historia, porque vamos al mundo, no vamos al mundo de la ideología en cuestión. Podemos graduarnos de un colegio con un enfoque religioso, sea cual sea el credo que observemos, y la vida nos lleva por otro lado y nos lleva a entender otras realidades, otros modos de vivir y otros modos de pensar. Pero la política empieza a ser importante para nosotros, quizás en el momento en que adquirimos nuestra cédula de identidad personal, o llegamos a la mayoría, como queramos marcarlo, porque en verdad la mayoría de edad es un concepto que a mí me parece que no se puede cortar en un número. La adultez es un proceso largo y no cambia de ser complicado, no importa en qué época tú vivas.
Es complicado ser independiente, ser adulto y tener que tomar decisiones todo el tiempo. Pero las decisiones que tienen que ver con política, muchas veces las tomamos con una trivialidad que es enfermiza y hasta peligrosa, porque estamos jugando con nuestro futuro, dándole ventaja a personas que van a lucrar con nuestra ignorancia y con nuestro desdén y con nuestra pereza mental. Porque la razón por la que, en mi opinión, estos asuntos de política aburren a la mayoría es porque tenemos un desdén sobre las consecuencias, porque no vemos lo que puede suceder si no nos involucramos. Hasta que alguien no nos enseña lo que puede pasar y nos confronta. Esto es lo que puede pasar si decidimos de manera equivocada y le damos las riendas de las decisiones y de lo colectivo a las personas que no responden a nuestras necesidades. Las consecuencias las pagamos nosotros y eso no tiene escape. Así que primero tenemos que dejar de decir esa tamaña estupidez de que no nos interesa la política. Nosotros podemos estar cansados de la politiquería, que es otra palabra, cansados de la demagogia, ese es un término también que hay que conocer, y temerosos de corrientes de pensamiento que nos lleven a ser un país cuya población esté dividida, confrontada, peleada, por lo tanto distraída. Pues eso se traduce en que esa distracción resulta de provecho para los que quieren tener el poder. Así que primero hablemos de ese asunto del poder. El poder es algo muy codiciado por la mayoría de las personas en su momento. Incluso tú y yo hemos pecado de tener esas ansias de poder porque de niños queríamos hacer lo que nos daba la gana. Quedarnos jugando en la calle, en la piscina, en donde fuera, y teníamos que ir al colegio al día siguiente. Venía la discusión con nuestros padres y de pronto, porque yo lo digo, al menos así se terminaban los conflictos de padres e hijos en mi tiempo. El poder tiene que ver con la manera en la que se puede afectar el resultado de una situación específica. El poder que nosotros percibimos, por ejemplo, cuando nos dan la credencial de cuerpo de orden y disciplina del colegio. ¿Quién de ustedes alguna vez fue parte de ese pequeño ejército de poder en donde teníamos la facultad de llamarles la atención a nuestros compañeros porque de alguna forma se nos confió un poder para mantener el sano desarrollo de las clases y hacer el trabajo de los profesores un poco menos pesado? Eso no tenía tanto que ver con poder, eso tenía que ver con sembrar en esa persona la capacidad de entender que la comunicación con tu grupo de pares tiene poder. De eso se trataba. Y poco a poco vamos viendo que el poder puede estar en nosotros en distintas esferas, en distintas ocasiones, incluso en las relaciones de familia, de pareja. Siempre hay alguien que tiene como un poquito más del control sobre el resultado final de las cosas. Y la manera en la que se puede tener poder sobre las decisiones de un colectivo no siempre es la mejor. Si nosotros tenemos poder sobre lo que suceda con un grupo de personas, ya sea nuestra familia o nuestro grupo de amigos, quizás por el hecho de que los conocemos, sabemos cómo llegarles. Ahí está el tema de la familiaridad. Algo que todos debemos recordar es que las personas, la mayoría de las veces no quieren estar tomando decisiones. Tomar decisiones gasta energía. Cuando tú le pones 200 opciones a una persona sobre lo que puede hacer con su tiempo, con sus recursos, se abruma y se bloquea. Muy pocas personas tienen la paciencia para analizar todas las opciones y la idea es que se les simplifique el proceso a la gente. Pero como la mayoría de las veces los problemas de la vida no tienen soluciones simples, a diferencia de lo que decían, por ejemplo, personas que se hicieron con el poder en otros países, ahora mencionaremos eso. Las decisiones que tienen que ver con países, con sociedades y con el futuro son decisiones difíciles.
que tienen una cuota de desagrado o de desacuerdo en una parte de la población. Piénsalo. ¿Cuántas veces ha habido un escenario como ese en donde se decide algo, alguien está en desacuerdo, ya sea en la familia, en el grupo de amigos, en el grupo de pares, en el grupo de trabajo o de la universidad? Y alguien está en desacuerdo y resulta que ese resultado era el mejor para todos. Siempre y cuando no se estén violentando dignidades personales individuales ni libertades individuales con respecto a la vida y a la privacidad de ese ser humano y a la integridad, se puede decir así. Y ahora todo el mundo, todos los días, tiene algo que decir de los que están tomando decisiones. Pero a la hora de participar, a la hora de ser parte de alguna pequeña comunidad, no participan. Tengo que tomar esta decisión. Todo el mundo va a estar disgustado. Y la gran pregunta es, tú me puedes criticar, pero ¿qué harías tú? A ver, toma las riendas, arregla tú el problema. No tienes ninguna opción porque la persona que está tomando la decisión es la que carga con la responsabilidad y con las consecuencias. Muchas pequeñas sociedades o grupos dentro de la comunidad se rigen por esas normas. Hay una persona o un grupo de personas a los que se les da el poder para que tomen decisiones en nombre del colectivo. Y en ese proceso hay errores. Hay situaciones que a algunos no les gustan, hay situaciones que a algunos no les parecen, pero nadie, ojo, nadie toma el poder que le da un colectivo para agradar al colectivo. El poder es para que el colectivo funcione, sobreviva y avance. Entonces, si nosotros no entendemos eso, ¿cómo esperamos que vamos a estar escogiendo a las personas adecuadas cuando ni siquiera nosotros sabemos que el problema viene de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad para analizar lo difícil que es tomar decisiones y ser mandatarios o ministros o diputados o representantes o alcaldes, todo lo que conocemos como gobiernos? Nos gusta reírnos, sí, está bien, pero no nos podemos estar riendo todo el tiempo ni quejándonos todo el tiempo. Porque en esa pérdida de rol en la responsabilidad de nuestra propia vida y nuestra propia sociedad, es que se aprovechan de la situación los oportunistas. Y de eso quiero hablar. Lo que sucede con la política es que nosotros a veces entendemos que el que gobierne, y eso es un pensamiento muy infantil, el que gobierne no puede cometer errores, no puede ser un ser humano que en algún momento será débil a las tentaciones y no puede cambiar su opinión ni su mentalidad. Todos los grandes gobernantes han tenido un momento de epifanía o de reflexión mayor sobre un tema social. Puedes buscarlo. Hay ejemplos incontables en la literatura. Está el caso de Reagan, el caso de Obama. Hay muchos casos de gobernantes que en medio de su mandato entendieron que este es un tema serio y hay que tratarlo. Sobre todo temas que aquejan a la población. Pero nosotros nos quedamos con solo una versión de lo que significa estar en el poder. El poder lo da el pueblo, palabra que no me gusta, así que vamos a cambiarla. Cada vez que escuchas pueblo, estamos hablando de las personas, de la población. Pueblo es un término que usan personas que quieren mantenernos con mentalidad de pobre. Así que cada vez que la escuchas, piensa que están hablando de la población. Si nosotros no queremos hacer la tarea de qué tiene que hacer un presidente, qué tiene que hacer un diputado, un alcalde y un representante, no tenemos derecho a quejarnos cuando los que nosotros escogemos o por los que votamos nos dan la espalda. Se puede prometer muchísimo en una campaña, pero no necesariamente será posible cumplir con todo. Es un pensamiento infantil pensar que un gobernante que fue escogido por votación popular va a cumplir con todas sus promesas. Eso no tiene sentido. Yo puedo prometer
que yo voy a seguir publicando videos y resulta que no puedo. Yo puedo prometer que voy a llegar a un lugar temprano y no puedo, falté a mi promesa, entonces no puedo estar prometiendo. Yo puedo tener un plan y ofrecer y proponer un plan, pero a la gente la convence la promesa porque se siente romántico. Nosotros nos imaginamos el país como un auto. Nosotros vamos en el asiento de atrás, mirando el paisaje, encargándonos de nuestro equipaje, de cuidar de nosotros, y queremos que otro maneje, que otro conduzca, que otro haga las cosas y tome las decisiones. Porque a la hora de tomar decisiones, si esas decisiones nos afectan, así podemos darnos el lujo de decir, esto fue tu culpa, porque tú decidiste ir por ahí, y tú debiste saber que ese no era el camino y que nos ibas a afectar a todos. No es fácil. Siempre cuando se toma una decisión, sobre todo a nivel del Ejecutivo, que la figura del Ejecutivo tiene que ver con el presidente y los ministros de Estado, esas decisiones son difíciles. Y por lo tanto nos toca aprender qué hace un presidente, qué hacen los ministros. Pero si nosotros no le metemos mente a eso, no vamos a poder jamás entender los intríngulis de la política y vamos a votar de manera equivocada. Te cuento un secreto. Cuando tú escuchas a una persona quejarse de sus gobernantes, una persona que no tiene ningún cargo en el gobierno, que no tiene ninguna función en ningún puesto de gobierno, muchas veces la persona se está quejando de lo que le pasa a él en su vida en el momento, no de lo que pasa en el país, porque simplemente no hay capacidad para verlo todo a la vez. Nosotros no podemos estar sentados en nuestra casa y saber cómo está el resto del país de manera mágica, ni siquiera con las redes sociales. Eso es una falacia que nos hemos comido, pero no es cierto. Las redes solo nos dejan ver lo que el algoritmo quiere que veamos y muchas veces nos disfraza lo que realmente está pasando. ¿Cuál es el remedio para saber qué hace o qué le toca hacer a esa persona en el puesto para el que queremos escogerlo? Tenemos que leer. En política hay términos y esos términos es importante conocerlos. Hay que manejar primero un vocabulario. Hemos dejado claro que interesarse en la política no es opcional. Participar de un cargo público, eso es opcional. Eso es un derecho o una libertad o una decisión que una persona toma. Pero saber en qué consiste la política no es opcional. Todos tenemos que desempeñarnos en la sociedad y cuando uno busca esa pequeña cartulina con nombre y número que nos confiere el título de adultos y de mayores de edad, estamos aceptando un compromiso. Quizá nadie nos lo dice, pero estamos aceptándolo. El compromiso es que vivimos en un país, disfrutamos los beneficios que ya tenemos, que alguien ganó, porque alguien lo peleó, porque se tomaron las decisiones correctas para que eso se concretara. Y como ejemplo reciente, el asunto de poder ir a un restaurante sin que te fumen encima. Para que sepan, esa no es una decisión de hace muchos años, eso es una decisión relativamente reciente. En Panamá se podía fumar en lugares cerrados, ya no. Alguien peleó para que eso pasara, hubo un grupo que se manifestó en contra, resultado, se aprobó la ley y ahora podemos ir al restaurante sin que nos estén fumando encima. De nada. Piensa cómo te sentirías si vas a tu restaurante favorito y alguien enciende un cigarrillo al lado tuyo. Estarías indignado. En trending, en Twitter. Sin embargo, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo para que no nos mareemos ante este largo año que nos espera y podamos navegar en medio del hartazgo y de la invasión constante de la propaganda para entonces tomar decisiones y no permitir que este hastío que nos va a contaminar nos nuble de nuestro papel en la política. Recordemos que esto nos afecta a todos y a los que están apenas entrando a la vida adulta les va a afectar a largo plazo. Cuando ya no puedan trabajar, cuando ya no tengan cuadritos en la panza, ni membresía del gym, y cuando papá y mamá no estén. Entonces nos toca poco a poco aprender y opinar en base a lo que creemos que es mejor para nosotros, pero opinar con base. Un término que se va a escuchar mucho en estos
espacios de conversación es demagogia. La demagogia es algo incorrecto, porque nosotros que vivimos en una democracia tenemos que defender a toda costa el proceso democrático. Pero el proceso democrático no se defiende cerrando las calles, tirándole piedras a las vidrieras de los partidos, ni posando en una foto en redes sociales porque me llevaron preso, miren qué bonito soy, yo el ciudadano de 21 años, estoy feliz porque soy un patriota. Eso no es ser patriota, eso es ser idiota. No se puede estar celebrando, alterar el orden público, porque el orden público también mantiene la seguridad de tus hermanos, de tus conciudadanos. Primero hay que aprender a escuchar y a diferenciar entre la gente que habla, opina, tuitea y se tira golpes de pecho de que yo soy patriota con un tono burlón. De esos hay muchos que son influencers, cuidado. Y diferenciarlos de los que sí quieren o tienen algo que aportar y que opinar, pero no caen en ese juego barato de criticar sin fundamento. El ataque personal jamás está justificado a la hora de hacer una campaña. Pero se puede decir, este grupo que me ataca, yo no sé con qué derecho me atacan. Si ellos mismos a sus propios copartidarios no los respetan. Eso es una manera de opinar. Pero los ataques personales, los ataques a una figura específica que está opinando o expresando su punto de vista sobre un tema, automáticamente son una bandera roja. Presta atención siempre a la manera en que los candidatos hablan. Cuando usan demasiado la palabra pueblo, pobre, necesitado, angustia, incertidumbre, ruina, o dicen todas esas palabras en una sola oración, verifica de qué están hablando. Hay gente que quiere vendernos que nosotros somos el peor país del mundo, que tenemos las peores cifras de la parte del dinero, de la delincuencia, la seguridad, de la salud. Sí, tenemos problemas, pero no podemos estar nublados, llevando todo una hipérbole, pensando que vivimos en la tierra olvidada de Dios, porque no es así. Tampoco podemos estar inocentemente aplaudiendo posturas como fulano le calla la boca a sutano. En política es muy difícil ese asunto de callarle la boca a alguien porque todo tiene un precio, todo tiene consecuencias. Si yo mañana apruebo, cosa que haría, que en las escuelas secundarias o de premedia y media, todas las niñas que quieran utilizar un método anticonceptivo, luego de una evaluación médica, lo puedan utilizar, alguien trataría de matarme. Pero habría un grupo que diría, esto es una buena idea. Yo no puedo imponer eso, pero yo puedo proponerle a un grupo de la población. Si a ese grupo de la población le interesa que las cosas cambien, la población tiene el poder. ¿Cómo? Ahí va el otro término. Las leyes deben responder a la necesidad y al progreso de la población. ¿Quiénes aprueban las leyes? Los diputados, la Asamblea Nacional. Por más que las personas que han ocupado esas sillas por mucho tiempo sean muchos de ellos, no todos, muchos de ellos de integridad cuestionable, la figura de la Asamblea se respeta. Estar comentando y escupiendo, jaja, pero si ni ellos la respetan, esto se va para la porra y nada, bueno, vamos a ver el fútbol. Eso es de gente tonta. Y cuando uno es un adulto en formación no puede hablar así. Uno tiene que exigir que se respete la Asamblea. Porque en el momento en que nosotros nos distraemos y no participamos ni abogamos por nuestras leyes o por expresar lo que necesitamos que se apruebe para que todos podamos tener una vida digna y una vida decente y oportunidades, otros se aprovechan de eso y aprueban las leyes que les convienen. La Asamblea Nacional maneja mucho dinero, maneja también poder, el poder que les da la Constitución para crear leyes y aprobarlas. Se pueden aprobar que ellos ganen más, que les den dinero para regalarlo en su circuito, para comprar jamones y equipos de béisbol. ¿Por qué creen ustedes que en el interior la gente tiene una vida por debajo de lo que se merece en muchos aspectos? Porque siempre hay béisbol, siempre hay carnavales, pero la salud va lento, la educación va lento, va poco a poco, y se van inaugurando obras y hospitales, y se va teniendo un poquito más
para la población, pero no al ritmo que se merece y necesita la población. ¿Cuántas personas que viven en el interior necesitan a un especialista y tienen que viajar a la ciudad? ¿Cuántos de ustedes estudian una carrera en la ciudad capital porque en sus provincias de origen no la pueden estudiar? Porque no existe. O existía y la cerraron. Entonces, por esas situaciones, tenemos que pensar mejor en quiénes son los que van a ganar esos puestos de diputados. Especialmente los puestos de diputados afectan lo que pasa en todo el país. ¿Qué hacen los diputados? Los diputados tienen que analizar documentos que muchas veces los trae la población. Ejemplo, como este que yo estoy mencionando. Si yo quiero que en las escuelas se tenga la libertad de ofrecerle a las adolescentes un método anticonceptivo luego de una evaluación médica, y ellas quieren utilizarlo. Si yo quiero una ley que permita eso, yo tengo que llevarla a la asamblea y justificar por qué esa ley es necesaria, por qué esa ley es importante. En la asamblea hay comisiones y en las comisiones hay temáticas. Se presenta el anteproyecto, luego pasa al proyecto, se le hacen modificaciones y se aprueba. Y si no se aprueba, no pasa. ¿Dónde está todo eso que todos los días se hace? No mires noticieros para saberlo. Hay una página de internet donde está todo lo que se aprueba en Panamá, que es la página de la Gaceta Oficial. Obviamente hay que revisar credenciales, pero una carrera impoluta, perfecta y una vida transparente no la tiene nadie. Cuando por fin podemos participar en la política, todos hemos acumulado una cuota de decepciones y de errores inevitablemente. Lo que importa en realidad es la integridad, la honestidad y la humildad. No la prepotencia y el tamborito que podemos armar y que si podemos ser más groseros que el otro y que él dice lo que piensa y eso de que nadie me va a callar la boca. Sí, va a tener que callarse porque las personas quieren escuchar sus ideas, no quieren escuchar sus dimes y diretas con otro candidato. Eso es un respeto que también les podemos exigir a los candidatos, que se enfoquen en propuestas. Cuando se habla de propuestas, viene la parte que es abrumadora. Casi nadie quiere agarrar un documento y leer qué propone este o aquel candidato, pero eso es algo necesario. Se puede hacer por temáticas. Yo escojo la temática que a mí en este momento me afecta, escojo la que le afecta a mi comunidad, escojo la que le afecta a mi país. Puede ser salud, educación, seguridad, ambiente, derechos de los animales, cualquiera. Puede ser algo, por ejemplo, para las personas que tienen una empresa, qué va a pasar con la empresa privada, con la inversión de otros países cuando vienen a Panamá y ponen empresas aquí, los impuestos, cómo se va a manejar eso. Cada persona tiene sus intereses diferentes y por lo tanto, una sola persona no puede solamente decidir que el mejor es este y yo digo que el mejor es este y este es el que tiene que ganar. No, para eso se hace una votación. Un término que ahora se escucha muchísimo es corrupción. Pero para no poner este espacio de orientación en términos negativos, vamos a hablar específicamente de la transparencia, para entender qué es y por qué es importante. ¿Por qué tienes que pensar en la transparencia a la hora de darle el poder a una persona y el voto para que le demos el poder entre todos a esa persona? Porque quien está en el poder maneja el dinero de todos, el dinero público, el dinero que sale de nuestros impuestos, de nuestra cuota del seguro social, que cuando nos pagan el salario nos la quitan, el seguro educativo, que es otra cuota que se quita, es el que se usa para todo lo que redunda en beneficio del país o de las comunidades. En el caso de los municipios tienen control sobre una parte de un territorio de la provincia que es la ciudad. Hay una ciudad de Panamá, hay una ciudad de San Miguelito, hay una ciudad de David, hay una ciudad de Arraiján y así. El trabajo del alcalde no es regalar jamones y mochilas, nada. El trabajo de ningún mandatario, ni diputado, ni alcalde, ni siquiera de un representante, es estar regalando ni cemento, ni comida, ni ropa, ni regalitos, ni nada. La idea del alcalde, en especial, pues, de una ciudad como la ciudad de Panamá, es que vele por el buen estado de la ciudad y de los espacios
que la conforman. Las aceras, los parques, los sitios públicos, los espacios públicos. La idea del alcalde también es que se preocupe por el bienestar animal, que se preocupe también por las comunidades de esta ciudad en donde hay carencias, que si en una parte de la ciudad no hay una acera porque los árboles no están bien podados y las ramas están levantando el asfalto, y todo eso, el bienestar de la gente de la ciudad y también el buen estado de la ciudad, el aseo, el urbanismo, todo eso es responsabilidad de la alcaldía. La alcaldía puede hacer eventos públicos, culturales, tener una división de cultura, una división para los niños, una división de la mujer, un espacio para las personas que necesitan que la sociedad sea más inclusiva, que las calles sean más inclusivas, las aceras, los espacios que visitan sean más inclusivos. La tarea del alcalde es esa. Por eso casi siempre las campañas de los alcaldes se basan en el espacio que todos recorremos, las comunidades que tenemos en la ciudad, el reciclaje, el estado general de las cosas que vemos todos los días. Que existan piscinas públicas, parques públicos, canchas de fútbol, pero no le toca regalarle uniformes a nadie, le toca que eso esté disponible para todos. Esa es una diferencia. El bienestar del adulto mayor que se mueve por la ciudad, que tiene que hacer sus compras, que tiene que ir al médico, todo eso está abarcado dentro de las responsabilidades y las tareas de un municipio. Entonces, esa decisión de alcalde depende de que tú conozcas tu comunidad. ¿Has pensado que quizás no has salido suficiente de tu casa como para ver los problemas de tu ciudad? Mira las aceras, pregúntales a tus vecinos cuántas veces a la semana se recoge la basura. Habla con los adultos mayores, pídeles opinión, pídeles una perspectiva de qué necesitan ellos para que su vida sea más decente y sea más segura. No todo es presencia de la policía. Hay cosas que tienen que salir de un plan mucho más general y que nos involucra a nosotros. ¿Cuántos eventos se hacen en tu ciudad? ¿Cuántas ferias? ¿Cuántas ventas de productos? ¿Cuántas actividades al aire libre se hacen? ¿Qué espacios hay para hacer deporte, para recrearse, para llevar a las mascotas, llevar a los niños? Eso es lo que necesita una ciudad para tener espacios de convivencia sanos. Sin esos espacios de convivencia, las personas no salen, no conviven, no se ayudan, no forman comunidad y cuando estamos divididos, somos más débiles. En el caso de los representantes, y menciono esto porque hay una ola de representantes que están usando la bandera de las ideologías que en teoría defienden el concepto pro familia. Ser representante de un corregimiento no tiene nada que ver con eso. 1. 2. El trabajo del representante es con su corregimiento. Si tú vives en San Francisco, no es lo mismo el cerro de problemas que puedes tener al lado del que tiene una persona que vive en Chepigana. Son diferentes. Y por lo tanto, si tú vives en San Francisco, créeme que tus problemas no son los mismos que los que tiene una persona que vive en la 24 de diciembre. O más lejos todavía, vamos a ponerlo en Ocú, en Olá, en Potrerillos. Nosotros tenemos una desigualdad enorme como país y de comunidad en comunidad eso se ve y se siente. Uno va de viaje, ay, qué bonito el interior, qué bonito, a mí me encanta pasarla tranquilito por allá. Sí, pero ponga atención la próxima vez que viajes a cuáles son los problemas que tiene esa comunidad. A todo el mundo le encanta Boquete. Todo el mundo va a Boquete a beber cerveza artesanal y el frío y tomarse fotos, ir a un resort. ¿Alguna vez tú has ido a Boquete y le has preguntado a la gente que vive ahí cuáles son las necesidades que tienen? Hay muchas cosas que no llegan a esos lugares porque crecen de fachada, de lugar para estar y pasarla bien, chao.
Y sí, el turismo es una fuente de crecimiento, pero no lo es todo. Las comunidades necesitan condiciones básicas. Si un niño no puede ir a la escuela porque tiene que caminar para su escuela por un terreno donde tiene que cruzar un puente, eso no es equidad, eso no es justicia social, eso está mal. Un niño tiene que poder ir a su escuela seguro y comer todos los días. Pero nosotros vamos a la playa que está al lado de ese lugar donde hay gente que está viviendo de carbohidratos. Entonces, a menos que nos interese conocer la realidad de nuestro país y los problemas que están tanto en el espacio que nosotros podemos ver como en el espacio que no podemos ver, no podemos estar hablando de un salvador del país que nos va a sacar del hueco porque él hizo y él hacía y él regalaba arroz poroto y carne y él era lo máximo, o ella, quien sea. No podemos estar pensando como niños que aquí va a llegar Superman o Batman o el Hombre Araña y va a sacar a los niños desvalidos de sus problemas percibidos o de sus problemas reales para que tengamos tiempo para meternos a ver series 28 horas al día. Si nosotros seguimos distraídos y no entendemos que eso es lo que tenemos que conocer y a eso tienen que apelar las personas, todas las personas que aspiren a un cargo de elección, un cargo por el que votamos, no vamos a salir jamás de esa condición de desigualdad que tenemos. Hay que involucrarse en política.